Seguimos con la estática fetal. ¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación fetal? Textualmente también, es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, ocupándolo totalmente, ¿no? Y que puede evolucionar por sí mismo, dando lugar a un mecanismo de parto. Si esto es así, las únicas presentaciones que pueden dar un mecanismo de parto son la cefálica y la pelviana. Entonces existen solamente dos presentaciones, cefálica y pelviana. Y el siguiente tema es modalidad de presentación. ¿Qué es modalidad de presentación? Hemos dicho que existen dos presentaciones, cefálica y pelviana. Entonces, ¿por qué existen modalidades de presentación? Porque, como dije, la cabeza tiene movilidad por la presencia del cuello, puede flexionar o deflexionar. Entonces, cuando la flexión es máxima, o sea, cuando el mentón está sobre el pecho fetal, su mentón está sobre el pecho fetal, tenemos una modalidad de presentación cefálica de vértice. ¿Y qué diámetro se presentaba? Como habíamos mencionado anteriormente, el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros, ¿no? Ahí lo tenemos. Si la cabeza sigue deflexionando, se pone en una situación indiferente, o sea, se puede ir muy hacia atrás o muy hacia adelante, ya no se va a presentar el vértice, sino el bregma. Entonces tendremos una presentación cefálica, modalidad bregma, como vemos ahí. Si la deflexión continúa, pero no es máxima todavía, se va a presentar ya la frente. Entonces tendríamos una presentación cefálica, modalidad frente. Y finalmente, si la presentación es máxima, la nuca del bebé está ya pegada a la espalda, tenemos una presentación de cara. Entonces tendremos esta presentación cefálica, modalidad cara. Entonces esta presentación, como la primera, es posible, en estas dos presentaciones, la primera y la última, es posible el parto vaginal, porque como hemos visto, sus diámetros miden 9.5, no así en las otras dos. En la presentación pelviana existen dos modalidades de presentación. La modalidad completa, cuando las nalgas y los pies se presentan al estrecho superior de la pelvis, e incompleta, cuando las nalgas están solas, como en esta posición de nalgas pura, o solamente está la nalga y un pie, nunca los dos pies. Entonces la presentación pelviana puede ser completa e incompleta. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a estudiar ahora un aspecto importante, que es la posición y la variedad de posición. Pero para entender bien estos dos términos, tenemos que primero conocer qué es el punto diagnóstico y qué es el punto guía. El punto diagnóstico también en algunos libros lo va a encontrar como punto de reparo, o el punto guía como punto de referencia. Nosotros utilizamos más el punto diagnóstico y me gustaría que ustedes solo dominen eso para no confundirse. ¿Qué es el punto diagnóstico? Es un elemento fetal que hace el diagnóstico de cada modalidad de presentación. Es decir, ya hemos visto en la lámina anterior cómo la presentación cefálica tiene 4 modalidades, ¿no es cierto? Hemos dicho el vértice, bregma, la frente y el mentón. Esos son los puntos diagnósticos, ¿no? Y el punto guía, o también de referencia, que es un elemento de la presentación que esté elegido convencionalmente y que sirve para establecer, dada su ubicación en la pelvis, la posición y variedad de posición. Acá tenemos la presentación de vértice, donde está el occipital, bregma, donde está el bregma, frente, donde está el punto diagnóstico es la frente, y cara, donde el punto diagnóstico es el mentón. Entonces los puntos diagnósticos acá están mencionados con las flechitas rojas. Bien, entonces ahora veamos qué es la variedad de posición. Para entender bien qué es la variedad de posición,
hemos dibujado un esquema del estrecho superior de la pelvis materna. Acá tenemos este esquema del estrecho superior de la pelvis materna. Vamos a trazar un diámetro transverso que la va a dividir en una parte anterior y posterior. Pero veamos cómo es la cosa. Tenemos un anterior izquierdo, un anterior derecho, un posterior derecho, un posterior izquierdo, un transverso izquierdo, un transverso derecho, y luego trazamos un diámetro antero-posterior que ya va a dividir a la pelvis con el diámetro anteriormente diseñado en 4 cuadrantes. Un cuadrante anterior izquierdo, un cuadrante anterior derecho, un cuadrante posterior derecho y un cuadrante posterior izquierdo. Pero además, este diámetro nos determina una estructura que es el pubis y en la parte posterior el sacro, ¿no? Entonces tenemos a la pelvis, el estrecho superior dividido así. No se olviden de este esquemita. ¿Cuáles son los elementos anatómicos que nos van a indicar la variedad de posición? Acá tenemos en la parte posterior izquierda tenemos la eminencia iliopectínea izquierda. En el transverso será el diámetro transverso útil. En el anterior izquierdo será la articulación sacroiliaca. En la anterior será el pubis, solo anterior, pubis. En la anterior derecha también será la articulación sacroiliaca. En la posterior derecha será también la eminencia iliopectínea derecha. Y en el transverso tenemos el transverso útil derecho. Muy bien. Entonces, fíjense que en esas estructuras se puede colocar el punto diagnóstico o el punto de referencia de la cabeza. ¿Cómo así? Vamos a dibujar una cabecita fetal. Acá tenemos una cabecita fetal, le dibujamos su sutura sagital y su sutura frontal. Este es el occipital. Fíjense que el occipital está orientado a la articulación sacroiliaca izquierda. Entonces sería una occipital anterior izquierda, ¿no es cierto? Una posición izquierda, una modalidad de presentación occipital anterior izquierda. Ya vamos a ver que después no se utiliza el término occipital, sino occipito, anterior izquierda. Bien, entonces ahí vemos una variedad de posición, ¿no? Vamos a ver otra variedad de posición. Vemos la cabecita fetal, su sutura sagital, su sutura coronaria, y vemos que el occipital está apuntando al pubis. Entonces esta es una presentación directa, se llama occipito púbica, ¿no? Porque el occipital está al pubis, no es ni anterior, ni izquierda ni derecha, simplemente es una posición, una variedad de posición directa, por eso se llama occipito púbica. Si la cabecita fetal ya se coloca, vemos acá el occipital está colocado en la articulación sacroiliaca derecha anterior. Entonces será una occipital derecha anterior. Seguimos con otro ejemplo. Una cabecita fetal, su sutura sagital, su sutura frontal y el occipital que apunta al diámetro transverso derecho. Entonces será occipital transversa derecha. Y así, seguimos haciendo rotar la cabeza. Si tenemos el occipital que se va a la eminencia iliopectínea posterior derecha, tendremos una occipital posterior derecha. Si el occipital se va al sacro, tendremos otra presentación directa. Será la occipital sacro. Si se va a la eminencia iliopectínea izquierda posterior, será un occipito u occipital izquierda posterior. Y si se va al diámetro transverso, será una transversa occipital izquierda transversa. Muy bien, creo que con eso está claro las diferentes variedades de posición. Como vemos son 8, ¿no? Una transversa, 2 transversas, 2 anteriores, 2 posteriores, una púbica y una sacra. 8 modalidades, variedades de posición.
8 modalidades de oposición. Continuamos.